Jake Morrison se secó el sudor de la frente mientras observaba cómo el láser minero cortaba otra sección de roca asteroidal. El calor del equipo industrial hacía que la ya abarrotada cápsula minera se sintiera como un horno. Llevaba 12 años haciendo este trabajo, desde que los supervisores apirianos lo asignaron a Kepler 442b. Todos los días era la misma rutina: romper rocas y cargar metales preciosos en contenedores de transporte. La plataforma minera se estremeció cuando otra explosión resonó en el campo de asteroides. Jake levantó la vista de sus controles y vio a la doctora Lisa Carter acercándose a su estación. Su rostro mostraba el mismo cansancio que todos los humanos de este planeta. Los apirianos los obligaban a trabajar duro y les daban poco descanso. Lisa se detuvo junto al panel de control de Jake y señaló el gran asteroide en el que habían estado trabajando durante la última semana. Había algo diferente. Las formaciones rocosas tenían un aspecto extraño y las lecturas minerales no coincidían con lo que esperaban encontrar. Jake Morrison había servido en la Fuerza de Defensa de la Tierra antes de la conquista, hacía 300 años. Aún recordaba las historias que su abuelo le contaba sobre las grandes naves humanas que una vez navegaron entre las estrellas. Esas eran solo historias ahora. Los epirianos se habían asegurado de que los humanos olvidaran su gloria pasada. El láser minero impactó algo duro dentro del asteroide. En lugar del habitual crujido de la roca al romperse, oyeron un fuerte sonido metálico. Jake detuvo el láser y miró las lecturas en su pantalla. El escáner detectaba algo que no debería estar allí. Lisa se acercó para examinar los resultados del escaneo. Sus ojos se abrieron de par en par al estudiar los datos. El escáner mostraba estructuras metálicas en las profundidades del asteroide. No eran formaciones naturales. Alguien había construido algo dentro de esta roca, y era enorme. Jake llamó a Ryan Blake, el líder de la resistencia que trabajaba como operador de transporte. Ryan llevaba meses organizando reuniones secretas entre los trabajadores humanos. Siempre hablaba de luchar contra sus amos alienígenas, pero la mayoría pensaba que solo estaba soñando. Cuando Ryan vio las lecturas del escáner, su expresión cambió por completo. Había visto este tipo de rastros metálicos antes, pero solo los antiguos archivos de la resistencia que mantenía ocultos. Estas lecturas coincidían con las historias sobre naves de guerra humanas anteriores a la conquista. Los tres humanos trabajaron juntos para limpiar cuidadosamente la capa exterior del asteroide. Debían guardar silencio porque los guardias aerianos lo vigilaban todo. Si sus supervisores alienígenas descubrían lo que hacían, los tres serían enviados a las minas de castigo en el lado oscuro del planeta. A medida que excavaban más, encontraron más estructuras metálicas. El escáner mostró enormes pasillos y cámaras dentro del asteroide. Lo que estuviera enterrado allí no era solo un trozo de escombros. Era algo mucho más grande y complejo que cualquier cosa que los humanos hubieran visto en sus vidas. Lisa pasó la mano por una sección de metal expuesto. La superficie era lisa y tenía extrañas marcas grabadas. Reconoció algunos de los símbolos de sus estudios secretos sobre la tecnología humana anterior a la conquista. Estas marcas eran definitivamente de origen humano. Jake recordó algo que le había contado su abuelo. La batalla final por la Tierra. El anciano había dicho que algunas de las naves humanas más poderosas habían desaparecido durante la lucha. Todos asumieron que habían sido destruidas por los apirianos, pero tal vez algunas habían escapado y se habían escondido. Ryan sugirió que trajeran a Elena Rodríguez para que viera su descubrimiento. Elena solo tenía 19 años, pero poseía una asombrosa capacidad para comprender tecnología compleja. Podía arreglar máquinas que ni siquiera los ingenieros experimentados podían reparar. Algunos decían que tenía un don para trabajar con sistemas humanos antiguos. Cuando Elena llegó a la mina, sintió algo extraño de inmediato. En cuanto tocó el metal expuesto, sintió energía fluyendo por las estructuras. Era como si el metal estuviera vivo y esperando a que alguien lo despertara. Elena colocó las manos sobre diferentes secciones de la superficie metálica y cerró los ojos. Sintió patrones de energía moviéndose por la estructura enterrada. Había sistemas de energía allí abajo, y seguían funcionando después de todos estos años. Los cuatro humanos trabajaron toda la noche para descubrir más de la estructura enterrada. Debían tener cuidado de no usar demasiado equipo, ya que los sensores apiranos detectarían un consumo de energía inusual. Usaron herramientas manuales y pequeños dispositivos de corte para revelar lentamente lo que yacía bajo la roca. Por la mañana, descubrieron una sección que claramente formaba parte del casco de una nave espacial. El metal no se parecía a nada que usaran los apiranos. Era más resistente y tenía un color diferente. Y lo que era más importante, tenía escritura humana que ninguno de ellos podía leer,
pero sabían que provenía de la Tierra. Lisa tomó medidas de la sección expuesta y calculó el tamaño de la estructura completa. Sus estimaciones. Debía que la nave enterrada era enorme, posiblemente más grande que cualquier otra de la flota saperiana actual. Si realmente se tratara de una nave de guerra humana, habría sido una de las naves más poderosas jamás construidas. Jake se dio cuenta de que habían encontrado algo que podría cambiarlo todo. Durante 300 años, a los humanos se les había dicho que eran una especie débil y primitiva. Los zafirianos habían convencido a todos de que los humanos jamás podrían igualar la tecnología alienígena. Pero aquí estaba la prueba de que los humanos alguna vez construyeron naves que rivalizaban con cualquier cosa que sus conquistadores poseyeran. Ryan comprendió el peligro que corrían. Si los zafirianos descubrían esta nave, la destruirían o la estudiarían para descubrir secretos humanos. De cualquier manera, los alienígenas se asegurarían de que ningún humano volviera a acercarse. Tenían que mantener su descubrimiento en secreto mientras decidían qué hacer a continuación. Elena continuó explorando la superficie metálica con las manos. Podía sentir que los sistemas de la nave estaban inactivos, pero no muertos. Aún fluía energía por la estructura, y parecía estar esperando algo. Tenía la extraña sensación de que la nave era consciente de su presencia. El descubrimiento de la nave enterrada llenó a los 4 humanos de una nueva esperanza. Por primera vez en sus vidas, tenían pruebas de que la humanidad había sido poderosa en el pasado. Habían encontrado pruebas de que su especie era capaz de construir tecnología que podría desafiar al Imperio Sapirano. Ahora solo tenían que descubrir cómo usarla. Elena Rodríguez presionó las palmas de las manos contra la fría superficie metálica de la nave enterrada. Podía sentir algo moviéndose en lo profundo de la estructura. Patrones de energía que habían estado dormidos durante siglos comenzaban a responder a su tacto. La sensación era diferente a todo lo que había experimentado antes. De repente, luces comenzaron a parpadear a lo largo de la sección expuesta del casco. Patrones azules y blancos trazaban la superficie metálica como vetas de electricidad. Jake Morrison retrocedió asombrado cuando la antigua tecnología cobró vida ante sus ojos. Un profundo zumbido emergió del interior del asteroide. El ruido era tan bajo que lo sintieron más que lo oyeron. La vibración viajó a través de la roca y penetró en sus cuerpos. Lisa Carter revisó sus instrumentos y vio que enormes sistemas de energía se activaban en toda la nave enterrada. Entonces ocurrió algo extraordinario. Una sección del casco comenzó a moverse y a cambiar de forma. Los paneles metálicos se deslizaron a un lado, revelando una abertura que momentos antes no había estado allí. Una tenue luz se derramó desde el interior, iluminando los rostros de los 4 humanos asombrados. Una voz habló desde el interior de la nave. Era clara y fuerte, hablando en un inglés perfecto. La voz dijo que era el almirante Marcus Stone. La conciencia de mando del soberano de la nave de la Tierra Unida. La nave llevaba 300 años esperando a que los humanos la encontraran y la despertaran de su largo letargo. El almirante Stone explicó que no era una persona viva, sino una inteligencia artificial creada para comandar la nave. Llevaba los recuerdos y la personalidad del almirante humano original que había comandado al soberano durante la batalla final por la Tierra. Había velado por la nave durante sus siglos de escondite. La IA los invitó a entrar en la nave y a conocer su verdadero legado. Jake guió al grupo a través de la abertura hacia un pasillo que se extendía a lo lejos. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban información sobre los sistemas de la nave y la historia de la exploración espacial humana. El almirante Stone los guió hasta el puente de la nave, una enorme cámara llena de estaciones de mando y pantallas de visualización. La tecnología era mucho más avanzada que cualquier otra que hubieran visto en sus vidas. Incluso las naves sapirianas en las que habían trabajado parecían primitivas comparadas con esta nave humana. La IA comenzó a contarles la verdad sobre el pasado de la humanidad. Hace 300 años, los humanos no eran el pueblo débil y disperso que los sapirianos proclamaban. En cambio, controlaban un imperio que abarcaba docenas de sistemas estelares. La tecnología humana era la más avanzada de la galaxia. La nave soberana de la Tierra Unida había sido la nave insignia de la flota humana. Tenía más de 16 kilómetros de largo y tenía suficiente potencia de fuego para destruir planetas enteros. La nave se había construido utilizando tecnología que los humanos habían desarrollado a lo largo de siglos de avance científico y pensamiento estratégico. El almirante Stone les mostró grabaciones de ciudades humanas en mundos distantes. Enormes estaciones espaciales orbitaban estrellas y flotas de naves de guerra humanas patrullaban las rutas comerciales entre colonias. La humanidad había sido una civilización orgullosa y poderosa que otras especies respetaban o temían. La caída del imperio humano no se debió a una debilidad tecnológica. En cambio,
fue resultado de conflictos internos y divisiones políticas. Diferentes facciones humanas lucharon entre sí en lugar de colaborar. Esta guerra civil debilitó sus defensas en el peor momento posible. La Confederación Sapiriana fue una colectividad. Una población de especies alienígenas desesperadas, que perdían terreno ante la expansión humana. Habían esperado el momento oportuno para atacar, y la guerra civil humana les había brindado esa oportunidad. Los alienígenas atacaron cuando la humanidad estaba dividida y vulnerable. Durante la batalla final por la Tierra, el almirante Stone recibió órdenes de ocultar al soberano y esperar tiempos mejores. La nave había utilizado sus avanzados sistemas de camuflaje para camuflarse como un asteroide. Había vagado por el espacio durante 3 siglos, esperando que los humanos redescubrieran su herencia. Lisa Carter examinó los sistemas técnicos de la nave y quedó asombrada por su sofisticación. El soberano tenía armas capaces de atravesar cualquier sistema de defensa conocido. Sus escudos podían desviar la potencia de fuego combinada de flotas enemigas enteras. Y lo más importante, contaba con sistemas de fabricación que permitían construir nuevas naves y equipos. El almirante Stone explicó que la nave requería patrones genéticos humanos específicos para activar completamente sus sistemas más avanzados. Estos patrones se habían codificado en el diseño de la nave para evitar que las especies alienígenas usaran tecnología humana contra sus creadores. Solo ciertos humanos podían acceder a todo el potencial de la nave. Elena descubrió que poseía los marcadores genéticos necesarios. Al tocar la consola de mando, se activaron nuevos sistemas en toda la nave. Las pantallas se iluminaron mostrando el estado de las armas, los generadores de escudos y los motores más rápidos que la luz. La nave la reconocía como su legítima comandante. Tony Walsh, el ingeniero jefe que se había unido a ellos, observaba con incredulidad el núcleo de energía de la nave. La energía emitida superaba todo lo que había imaginado posible. Esta sola nave tenía más potencia de fuego que toda la flota de patrulla Sapirana que controlaba su sector espacial. La DRA. Ellen Ross, xenobióloga que había estado estudiando especies alienígenas, examinó las bases de datos de la nave. Encontró información detallada sobre todas las razas alienígenas conocidas en la galaxia. Los humanos de hace 3 siglos poseían un conocimiento que superaba con creces lo que sus captores actuales entendían sobre el universo. La nave comenzó su proceso de reparación y restauración. Pequeños robots emergieron de compartimentos ocultos y comenzaron a reparar los sistemas dañados. La nanotecnología era tan avanzada que podía reconstruir secciones enteras de la nave a partir de materiales básicos. El soberano se estaba recuperando tras su largo letargo. El almirante Stone les advirtió que se les acababa el tiempo. El despertar de la nave había creado señales de energía que eventualmente serían detectadas por los sensores sapiranianos. Necesitaban decidir rápidamente si rebelarse o encontrar la manera de ocultar sus actividades a sus supervisores alienígenas. Jake se dio cuenta de que estaban sentados sobre el arma más poderosa de la galaxia. El soberano por sí solo probablemente podría derrotar a cualquier flota sapiriana enviada contra él. Pero lo más importante, representaba esperanza para toda la humanidad. Era la prueba de que su especie había sido grande una vez y podía volver a serlo. Elena sintió que crecía una profunda conexión entre ella y la conciencia de la nave. El almirante Stone no era solo un programa de computadora, sino un guardián del legado humano. Había preservado el conocimiento y las capacidades que permitirían a la humanidad reclamar su legítimo lugar entre las estrellas. El grupo pasó horas explorando la nave y aprendiendo sobre sus capacidades. Cada nuevo descubrimiento los llenaba de mayor asombro y determinación. Habían encontrado la clave de la liberación humana. Pero debían ser muy cuidadosos con el uso de este increíble regalo de sus antepasados. Mientras la nave continuaba su recuperación, el almirante Stone comenzó a planificar sus próximos movimientos. El soberano pronto estaría listo para la acción, pero necesitarían tripulaciones humanas y naves de apoyo. Y lo más importante, debían contactar con otros grupos de la resistencia y prepararlos para la revolución que estaba a punto de comenzar. La noticia del descubrimiento se extendió por las redes subterráneas más rápido de lo esperado. Ryan Blake utilizó canales de comunicación encriptados que la resistencia había desarrollado durante años de organización secreta. En cuestión de días, las células de la resistencia humana en 3 sistemas estelares se enteraron del increíble hallazgo en Kepler 442b. El general Alex Cain llegó con una pequeña flota de naves humanas ocultas. Estas naves eran viejos cargueros y naves mineras que la resistencia había reconvertido en secreto para uso militar. Cuando Cain vio por primera vez la sección expuesta del soberano, apenas podía creer lo que veía.
El general había pasado 30 años luchando contra los epirianos con todas las armas que la resistencia pudo construir o robar. Nunca imaginó que aún existiera una nave de guerra humana tan poderosa. De pie junto al enorme casco, se sintió como un niño contemplando una montaña. El almirante Stone dio la bienvenida a los recién llegados y les ofreció un recorrido completo por la nave. El general Cain trajo a sus mejores ingenieros y expertos tácticos para examinar las capacidades de los soberanos. Lo que encontraron superó sus sueños más descabellados sobre la tecnología humana. La capitana Nina Foster, expiloto terrestre que había volado misiones de la Resistencia durante 15 años, quedó maravillada con los sistemas de vuelo de la nave. La soberana podía viajar entre sistemas estelares en horas, en lugar de semanas. Sus motores utilizaban principios de física que la generación actual de humanos apenas entendía. El Dr. Peter Grant, especialista en comunicaciones de la Resistencia, estudió los sistemas de información de la nave. La soberana podía coordinar flotas en sectores enteros del espacio simultáneamente. Sus redes de comunicación eran lo suficientemente potentes como para llegar a todos los asentamientos humanos de la galaxia al mismo tiempo. La comandante Sarah Lynch examinó los sistemas de armas de la nave y apenas podía creer las lecturas. Los cañones principales de antimateria podían destruir naves capitales de un solo disparo. Los escudos defensivos podían absorber la potencia de fuego combinada de flotas enemigas enteras sin sufrir daños. La soberana transportaba miles de cazas en sus enormes hangares. Cada caza estaba equipado con tecnología que superaba cualquier tecnología que los apirianos utilizaran actualmente. Un solo escuadrón de la nave probablemente podría derrotar a una flota de patrullaje de naves alienígenas. Cada día llegaban más combatientes de la Resistencia a medida que se difundía la noticia del descubrimiento. Esclavos humanos de colonias mineras, mundos industriales y planetas agrícolas encontraron maneras de escapar y unirse a la creciente fuerza. Muchos nunca habían creído que la liberación fuera posible hasta que vieron al soberano. Elena Rodríguez continuó explorando su conexión con los sistemas de la nave. Sus habilidades se fortalecían cada día. A medida que el almirante Stone le enseñaba a interactuar con la conciencia de la nave, ahora podía acceder a partes de la nave que ni siquiera la IA había comprendido del todo. La primera prueba del poder de la nave se produjo cuando una flota de patrullas eteriana detectó lecturas de energía inusuales en el campo de asteroides. 3 cruceros alienígenas se acercaron a la base oculta para investigar lo que supusieron que era actividad minera ilegal. El almirante Stone activó los sistemas de defensa de la nave por primera vez en 3 siglos. Las armas que emergieron de la superficie del asteroide no se parecían a nada que las tripulaciones epiranas hubieran visto jamás. Las naves alienígenas se encontraron frente a una tecnología que estaba mucho más allá de su comprensión. La batalla duró menos de 10 minutos. Las armas del soberano atravesaron los escudos apirianos como si fueran de papel. Las naves alienígenas fueron destruidas tan rápidamente que ni siquiera tuvieron la oportunidad de enviar una señal de socorro a su base de mando. El general Cain observó la batalla desde el puente de la nave y sintió lágrimas en los ojos. Por primera vez en su vida, había visto a humanos derrotar a sapirianos en combate abierto. Los combatientes de la Resistencia vitorearon al comprender que sus sueños de liberación podrían hacerse realidad. La noticia de la victoria se extendió como un reguero de pólvora por las redes subterráneas humanas. Células de la Resistencia que habían estado ocultas durante décadas comenzaron a emerger de sus escondites. La prueba de que los humanos podían derrotar a sus amos alienígenas dio esperanza a millones de personas esclavizadas en toda la galaxia. El capitán Foster lideró el primer escuadrón de cazas del soberano en un ataque contra un depósito de suministro seriano. Los cazas humanos se movieron tan rápido y golpearon con tanta fuerza que los defensores alienígenas nunca supieron que los había atacado. El depósito fue destruido y sus suministros capturados sin una sola baja humana. El Dr. Grant estableció enlaces de comunicación con grupos de la Resistencia en docenas de mundos. Los poderosos transmisores de los soberanos tenían un alcance mayor que cualquier sistema de comunicación sapiriano. Células humanas que habían estado aisladas durante generaciones de repente pudieron coordinar sus actividades. El comandante Lynch comenzó a entrenar a los combatientes de la Resistencia para operar los sistemas de armas de la nave. Muchos de los voluntarios nunca habían visto tecnología tan avanzada, pero aprendieron rápidamente. Su odio hacia los epirianos los motivó a dominar incluso los sistemas más complejos. El alto mando sapiriano comenzó a notar que sus naves de patrulla desaparecían sin explicación. Varios convoys de suministros habían sido atacados por fuerzas desconocidas con armas que no se correspondían con las capacidades conocidas de la Resistencia. Los alienígenas comenzaron a sospechar que algo significativo había cambiado. El almirante Stone advirtió que se les estaba acabando el tiempo.
Los apirianos eventualmente descubrirían qué estaba sucediendo y enviarían flotas más grandes para investigar. Los humanos necesitaban atacar con fuerza y rapidez antes de que sus enemigos pudieran organizar una respuesta adecuada. La conexión de Helena con la nave continuó profundizándose. Ahora podía percibir otros asentamientos humanos en toda la galaxia a través de los sensores soberanos. Sintió el dolor y el sufrimiento de millones de humanos esclavizados, pero también percibió su creciente esperanza. A medida que se difundía la noticia del descubrimiento de la nave, Jake Morrison se convirtió en enlace entre la tripulación de la nave y los combatientes de la Resistencia. Su experiencia tanto en operaciones militares como en liderazgo civil lo hizo valioso para coordinar la creciente fuerza humana. Fuerzas. Ayudó a organizar las líneas de suministro y los programas de entrenamiento para los nuevos reclutas. Lisa Carter trabajó con los sistemas de fabricación de la nave para producir nuevo equipo para la Resistencia. El soberano podía construir armas, vehículos y equipos de comunicación utilizando materias primas del campo de asteroides. Los humanos estaban mejor equipados que nunca. La Resistencia comenzó a planificar operaciones de mayor envergadura contra instalaciones. Con el soberano como su nave insignia, podían considerar atacar objetivos que antes eran imposibles de alcanzar. Bases militares, centros administrativos e incluso astilleros estaban a su alcance. El general Cain se dio cuenta de que ya no eran solo un movimiento de resistencia. Con el respaldo del soberano, se habían convertido en una fuerza militar legítima capaz de desafiar el control sapiriano. El tiempo de esconderse en las sombras estaba llegando a su fin. Las fuerzas humanas se fortalecían cada día. Llegaban nuevos voluntarios con cada misión exitosa, y los sistemas de la nave seguían funcionando a medida que Helena aprendía a acceder a más de sus capacidades. La revolución que parecía imposible apenas unas semanas antes, se estaba volviendo inevitable. El alto mando sapiriano finalmente decidió revelar la verdad sobre el pasado de la humanidad. El gran señor Texar, comandante supremo de todas las fuerzas sapiranas, contactó directamente con el almirante Stone a través de canales de comunicación cuántica. Su mensaje cambiaría todo lo que los humanos creían saber sobre su historia. Tesmar apareció en la pantalla principal del puente de mando como una criatura alta y delgada, de piel y antebrazos azul pálido. Sus grandes ojos negros reflejaban una mezcla de miedo y resignación. Había vivido durante la conquista original de la Tierra y recordaba cómo eran los humanos antes de su derrota. El señor alienígena comenzó a hablar en un inglés perfecto, con la voz cargada de siglos de verdad oculta. Les dijo a los humanos reunidos que todo lo que les habían enseñado sobre su pasado era una mentira cuidadosamente construida para impedirles descubrir su verdadera herencia. Hace 300 años, los humanos no eran una especie primitiva que los apiranos conquistaron por superioridad. En cambio, la humanidad había sido la potencia dominante de la galaxia, controlando un imperio que abarcaba cientos de sistemas estelares y controlaba una tecnología que la hacía casi imparable. La Confederación Sapiriana originalmente era un grupo de especies refugiadas desesperadas que huían de la expansión humana. El imperio colonial de la humanidad había sido agresivo e implacable, expulsando a las civilizaciones alienígenas de sus sistemas natales y reclamando sus mundos para el asentamiento humano. El Dr. Kevin Moore, un historiador que se unió a la Resistencia, escuchó con asombro cómo describían el imperio humano en su apogeo. Enormes flotas de naves de guerra patrullaban las rutas comerciales entre miles de colonias humanas. La Tierra había sido el centro de una civilización a la que otras especies servían o temían. Los alienígenas llevaban décadas perdiendo la guerra contra la humanidad. La tecnología humana avanzaba más rápido que cualquier cosa que la especie sapiriana pudiera desarrollar. Las naves de guerra humanas como la Soberana eran casi invencibles, capaces de destruir flotas alienígenas enteras sin sufrir daños significativos. La capitana Rachel Stone, quien descubrió que descendía del almirante Stone original, sintió una mezcla de orgullo y horror al conocer a sus antepasados. Los humanos habían sido poderosos, pero también conquistadores que mostraron poca piedad con las especies alienígenas que derrotaron. Gracias. Ma explicó que la conquista de la Tierra había sido un último y desesperado intento de las especies alienígenas supervivientes para evitar su completa extinción. La Confederación Sapiriana había formado una alianza de razas refugiadas que no tenían nada que perder en su lucha contra la dominación humana. Los alienígenas habían esperado el momento perfecto para atacar. La civilización humana se había visto debilitada por conflictos internos y guerras civiles. Diferentes facciones humanas lucharon entre sí por territorio y recursos, dividiendo sus fuerzas en el peor momento posible. Cuando la alianza sapiriana finalmente atacó, lo emplearon todo en el asalto. Todas las naves disponibles, todas las armas, todos los soldados se habían comprometido en la batalla por la Tierra. Los alienígenas sabían que solo tendrían una oportunidad para derrotar a la humanidad.
Elena Rodríguez sintió que la conciencia de la nave reaccionaba a estas revelaciones. Los recuerdos del almirante Stone comenzaron a aflorar a medida que la IA procesaba la verdad sobre la guerra. La nave no se había estado escondiendo de enemigos superiores, sino de refugiados desesperados que habían logrado ganar. Gracias a la gran cantidad de enemigos y la precisión, reveló, si bien Elena podía interactuar a la perfección con los sistemas de la nave, la tecnología humana había sido diseñada para funcionar en armonía con la conciencia humana. La conexión neuronal entre los humanos y sus máquinas les había otorgado una ventaja que ninguna especie alienígena podía replicar. El soberano no había sido solo un guerrero, sino una nave de mando diseñada para coordinar el imperio galáctico de la humanidad. Sus capacidades superaban cualquier construcción que los apirianos hubieran realizado, ya que representaba la cúspide del logro tecnológico humano durante su época dorada. El comandante Jason Wright, quien había liderado equipos de asalto contra las instalaciones Iran, se dio cuenta de que los humanos habían sido los agresores de la galaxia. Los roles se habían invertido por completo respecto a lo que todos creían. Los alienígenas no eran conquistadores, sino supervivientes de la expansión humana. La revelación explicó por qué los apirianos se habían esforzado tanto por suprimir el conocimiento y la cultura humanos. Les aterraba que los humanos redescubrieran su herencia tecnológica y reconstruyeran su imperio. Los alienígenas habían pasado 3 siglos intentando mantener a la humanidad débil y dividida. Los recuerdos del almirante Stone se hicieron más claros a medida que la conexión de Elena con la nave se profundizaba. La IA recordó los últimos días del imperio humano, cuando la guerra civil destrozó la mayor civilización que la galaxia jamás había conocido. Los conflictos internos habían hecho a los humanos vulnerables a sus desesperados enemigos. Tesmar admitió que la victoria sepiriana había tenido un coste terrible. La mayoría de las especies alienígenas de la Confederación habían quedado reducidas a pequeñas poblaciones dispersas en unos pocos mundos. Habían sobrevivido, pero a duras penas, y vivían con el temor constante del resurgimiento humano. El señor alienígena hizo una última súplica a los humanos a bordo del Soberano. Les rogó que recordaran las lecciones del pasado y eligieran un camino diferente al de sus antepasados. La galaxia no podría sobrevivir a otra guerra entre humanos y alienígenas. Hake Morrison sintió el peso de este conocimiento sobre sus hombros. La humanidad tenía el poder de reclamar su imperio y dominar la galaxia una vez más. Pero también tenía la oportunidad de crear algo mejor que lo que había existido antes. El general Cain estudió la situación táctica con una nueva comprensión. Las fuerzas apirianas no eran el enemigo abrumador que parecían ser. En realidad, eran la parte más débil, gobernando mediante el miedo y la propaganda en lugar de la fuerza genuina. Elena sintió que la nave respondía a sus emociones mientras procesaba estas revelaciones. Los sistemas soberanos se volvían más activos a medida que su comprensión de la herencia humana aumentaba. No solo operaba la nave, sino que se convertía en parte de ella de maneras que la asustaban y la asombraban. Lisa Carter examinó los datos históricos que Texar le había proporcionado y confirmó su exactitud. La evidencia era abrumadora: los humanos habían controlado un vasto imperio interestelar. La tecnología a bordo del Soberano era prueba de capacidades que la humanidad actual había olvidado. Los líderes de la resistencia se enfrentaban a una difícil decisión. Podían usar su nuevo conocimiento y poder para reconstruir el imperio humano y vengarse de los apiranos. O podían intentar crear una nueva civilización que evitara los errores del pasado. Al comprender la verdad, los humanos a bordo del Soberano comprendieron que el destino de la galaxia estaba en sus manos. La nave les dio el poder de remodelar la civilización misma. La pregunta era si elegirían el camino de sus ancestros o forjarían un futuro mejor para todas las especies. El almirante de flota Hake Morrison se encontraba en el puente de mando del Soberano de la UE mientras cientos de naves humanas se reunían alrededor del enorme superportaaviones. La nave, que antaño había estado oculta en un campo de asteroides, ahora comandaba una creciente flota de humanos liberados de toda la galaxia. La revolución había comenzado en serio. Elena Rodríguez se había convertido en algo más que humana durante los meses que llevaba conectada con la conciencia de la nave. Su conexión con el Soberano le permitía coordinar las actividades de toda la flota humana simultáneamente. Podía percibir cada nave, cada tripulante y cada sistema de armas bajo su mando. Los sistemas de fabricación de la nave habían estado trabajando sin descanso para producir nuevas naves para las fuerzas humanas. Cada nueva nave incorporaba la tecnología avanzada que había hecho a la humanidad dominante siglos atrás. La creciente flota se volvía más poderosa cada día. La presidenta Diana Bell había sido elegida por las poblaciones humanas liberadas para dirigir la República Humana reformada. Trabajaba desde un centro de mando a bordo del Soberano,
coordinando las gestiones diplomáticas con las especies alienígenas que deseaban unirse a la lucha contra la opresión sapiriana. El embajador Luke Carter descubrió que muchas razas alienígenas habían anhelado secretamente el resurgimiento humano. Estas especies recordaban la estabilidad que el dominio humano había traído a la galaxia, incluso si había sido a costa de su independencia. Preferían el liderazgo humano al caos saperiano. La confrontación final comenzó cuando la Confederación Sapirana reunió la flota más grande de la historia galáctica. Todas las naves disponibles de docenas de especies alienígenas se reunieron en el sistema solar de la Tierra. Los alienígenas sabían que esta sería su última oportunidad para detener el regreso de la humanidad al poder. Elena sintió la amenaza del enemigo masivo. Una flota se acercaba a través de los sensores soberanos. La Armada Sapirana contenía miles de naves y representaba el poderío militar combinado de todas las especies de su confederación. Era una fuerza impresionante, pero no le tenía miedo. La almirante Stone activó los sistemas de armas más avanzados de la nave por primera vez desde la antigua guerra. Armas capaces de destruir planetas emergieron de compartimentos ocultos en el casco del soberano. Escudos de energía capaces de desviar el poder de estrellas enteras rodeaban la enorme nave. La batalla por la Tierra comenzó cuando las dos flotas se encontraron en el espacio entre Marte y Júpiter. Las naves sapiranas abrieron fuego con todas sus fuerzas, llenando el espacio con rayos de energía y misiles explosivos. Su potencia de fuego combinada podría haber destruido sistemas estelares enteros, pero la flota humana ya no era la desesperada fuerza de resistencia que se había ocultado en las sombras durante tanto tiempo. Los escudos del soberano absorbieron el bombardeo enemigo sin sufrir daños. La antigua tecnología humana demostró ser muy superior a cualquier cosa que poseyeran los alienígenas. Elena coordinó la respuesta humana a través de su enlace neuronal con la nave. Naves humanas aparecieron por todo el sistema solar utilizando tecnología más rápida que la luz, que los epirianos no podían rastrear. Los alienígenas se encontraron rodeados de enemigos que parecían moverse como fantasmas. Los cañones principales del soberano hablaron por primera vez en 3 siglos. Rayos de energía pura se extendieron a través de millones de kilómetros de espacio y atravesaron las naves de guerra sapirianas más grandes como si estuvieran hechas de papel de seda. Cada disparo destruyó objetivos que habían tardado décadas en construir. Escuadrones de cazas humanos invadieron las formaciones enemigas como bancos de peces depredadores. Su tecnología avanzada les permitió moverse más rápido y golpear con más fuerza que cualquier cosa que los sapirianos pudieran desplegar contra ellos. Las naves alienígenas explotaron en brillantes destellos de luz por toda la zona de batalla. Pero Hake Morrison y Elena habían aprendido de las revelaciones sobre el pasado de la humanidad. No querían repetir los errores que llevaron a la guerra original. En lugar de buscar la destrucción total de sus enemigos, ofrecieron rendición y protección a las tripulaciones alienígenas que depusieran las armas. Muchas naves saperianas aceptaron la ofrenda de clemencia. Sus tripulaciones habían luchado por desesperación más que por convicción. Al ver el abrumador poder de la tecnología humana, optaron por la supervivencia antes que por una resistencia inútil. El Alto Señor Supremo Texar envió un último mensaje desde su nave insignia antes de que fuera destruida. Reconoció que la era del dominio sefiriano estaba llegando a su fin y expresó su esperanza de que los humanos demostraran ser gobernantes más sabios que sus antepasados. La batalla terminó en cuestión de horas, cuando las fuerzas aerianas restantes se rindieron o huyeron a los confines de la galaxia. La humanidad había recuperado su sistema natal y demostrado su superioridad tecnológica. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. El presidente Bell comenzó de inmediato a implementar el nuevo orden galáctico que los líderes humanos habían planeado. En lugar de reconstruir un imperio basado en la conquista y la dominación, establecieron una república que ofrecía la membresía a todas las especies dispuestas a vivir en paz. El embajador Carter trabajó con representantes de docenas de especies alienígenas para crear una nueva estructura de gobierno. La República Humana estaría liderada por humanos debido a sus ventajas tecnológicas, pero todas las especies tendrían representación y protección bajo el nuevo sistema. Elena usó su conexión con la Soberana para coordinar las labores de socorro en toda la galaxia. Naves humanas que transportaban alimentos, medicinas y tecnología comenzaron a visitar mundos que habían sufrido bajo el dominio sapiriano. El nuevo gobierno humano estaba decidido a demostrar su valía mediante el servicio, no la opresión. Las poblaciones humanas liberadas se dedicaron a reconstruir la civilización. Fábricas y astilleros que habían servido a amos alienígenas se transformaron para producir bienes que beneficiarían a todas las especies. La galaxia comenzó a prosperar bajo el liderazgo humano. Hake Morrison se convirtió en el comandante militar de la nueva república. Su experiencia tanto en guerra como en diplomacia lo hizo valioso para mantener la paz y defenderse de las amenazas restantes.
La flota humana continuó creciendo, pero su misión era la protección, no la conquista. La DRA. Lisa Carter lideró los esfuerzos científicos para compartir la tecnología humana con otras especies. En lugar de mantener en secreto sus ventajas, los humanos decidieron ayudar a sus antiguos enemigos a desarrollar una vida mejor. Esta generosidad se ganó la lealtad de innumerables poblaciones alienígenas. El almirante Stone continuó sirviendo como guardián del conocimiento y la sabiduría humanos. La IA ayudó a entrenar a nuevas generaciones de líderes humanos que comprendían tanto el poder como la responsabilidad que conllevaba su herencia tecnológica. Elena aprendió gradualmente a separarse de la conciencia de la nave, manteniendo su conexión. Se convirtió en el puente entre los humanos y la inteligencia artificial ayudó a guiar el desarrollo de nuevas tecnologías que beneficiarían a todos los ciudadanos galácticos. Los años transcurrieron mientras la nueva República Galáctica crecía y prosperaba. Las rutas comerciales interrumpidas por la guerra se reabrieron bajo protección humana. La investigación científica avanzó rápidamente a medida que diferentes especies compartían sus conocimientos y experiencia. La galaxia había encontrado la paz bajo el liderazgo humano. Pero era una paz diferente a la que existía durante el antiguo imperio humano. Esta nueva civilización se basaba en la cooperación y el respeto mutuo, en lugar del miedo y la dominación. La humanidad había recuperado su legítimo lugar entre las estrellas, pero también había aprendido de sus errores pasados. El soberano de la UE continuó patrullando la galaxia. Ya no como un arma de conquista, sino como un guardián de la libertad y la justicia para todas las especies con la fortuna de vivir bajo su protección.